Hola, ¿cómo les va? Estoy grabando este video para que no me salga mucho mis dentaduras, que entre paréntesis, anoche soñé que había pasado un milagro, que tenía unos dientes flamantes, pero eran tan hermosos, y se los mostraba a todos, y sonreía, y era tan real, que me acuerdo que hacía mucho tiempo yo soñaba que volaba, y me despertaba y no podía creer que no era realidad. Y entre paréntesis el nombre de Adán, los otros días que leíamos el primogénito de Ismael y que Adán era como el antecesor de Abraham. Y lo que pasa es que había empezado a grabar y me di cuenta que salía mal yo. Digo, no tengo ningún video en el cual haga como un mínimo de preocupación por grabar algo más o menos pasable. Entonces digo, bueno, voy a tratar de limitarme a los hechos. El viernes hubo una fiesta de cumpleaños en la casa de mi mamá, en Irigoyen, en la casa de Irigoyen, a la cual acudimos con mis hijos, con David y Guadalupe. David llegó más tarde porque venía de una clase de batería. Y la pasamos muy bien, la verdad que fue un día bastante positivo, toda la gente muy bien. Mi hermana Miquela, que era la agasajada, o la anfitriona, digamos, estaba con un vestido muy elegante, muy bien, todas las chicas también. Las que no estábamos tan arregladas, tan maquilladas, que estábamos más así naturales, éramos nosotras tres, mi mamá, mi tía Inés y yo. Pero todas las demás estaban como para trabajar en televisión. Y Guada, mi hija, no estaba maquillada, pero bueno, ella tiene como como a ser joven, ¿no? Es como que no. Y sacaron las fotos con los celulares nuevos, que directamente uno puede ver la imagen mientras saca la foto, porque tiene una opción para darlo vuelta. Y había mucha comida, había sándwich simples, sándwich triples, pisetas, vino riojano. Y después fueron llegando más gente. Se formó un grupo muy interesante, eran solamente estaban los sobrinos, todos los sobrinos, salvo Tomás, que me parece que no estaba. Todos los sobrinos, porque estaban los 5 de la VIP, la de Guadalupe, y no sé si hay más sobrinos. Ah, no, Cala y Jan y Cala no estaban porque no están en Irlanda. Y después de ahí fuimos a cumpleaños y llegamos y estaba todo muy bien, Maquela estaba muy bien vestida, estábamos en el living todos, mi mamá, mi tía Inés, la compañera de banco de ella de la secundaria, la amiga de enfrente, la vecina, que estaban siempre juntas. Más tarde llegó mi prima, que va, la prima de nosotras tres, de nosotras cuatro, que venía de dar clases de la Facultad de las Heras, pero no vino con Eduardo, con su marido. Y una de las invitadas llegaba de Córdoba en el avión con su hija y llegaba recién del viaje. Y después se iba a ir a Estados Unidos con Maquela a pasar un tiempo allá, y el marido también. Y
había un juego que era de las frases y otro juego que era de los papeles. Y estaba, por supuesto, la mascota, Tyson. No sé si había otra mascota dando vueltas. Tyson, ¿no? Parecía como que había alguien más, pero... ¿Qué puede ser? No, había más. Y bueno, llegamos y nos recibió Maquela, muy bien vestida, estaba muy arreglada. En cuanto lo vio a Guadalupe se le iluminó la sonrisa. Y yo estaba escondida en la puerta y aparecí después, bueno, tanto no le gustó, porque parecía que venía sola. Y llegamos y estaban todos reunidos en el living con mi mamá, con mi tía Inés, había una mesa que había comida, se habían arreglado con el piano, con todo. Y después llegaron los que faltaban, llegaron más tarde. Estaban las compañeras y amigas de Maquela y dos chicos, un novio de una chica y un amigo de Maquela de Estados Unidos, pero que ya vive acá en Argentina. Y empezaron a hacer los juegos de las frases y me jugaban todos menos yo porque faltaban virones. Pero como dando a entender que yo no era muy así de que me gustaban ni los juegos, ni las fotos, ni nada. En verdad tienes razón. Porque no es que no... Al principio generalmente me engancho, pero pasa un tiempo y me distraigo y bueno. Pero por suerte tenía los anteojos. Un juego de las frases muy divertido, que había que ir tapando la frase y el dibujo, una frase, un dibujo, una frase, un dibujo, y después quedaban cosas muy cómicas, porque uno escribía una frase, el otro hacía un dibujo de la frase, y tapaba la frase que había inspirado su dibujo. Después el siguiente hacía una frase del dibujo que veía, después tapaba el dibujo, y después otro hacía el dibujo de la frase, y así al final, desde el principio, era como una especie de teléfono roto. Y tenían unos celulares muy buenos que sacaban las fotos con el campo visual para el lado del fotógrafo. Y había tablets y una serie de dispositivos electrónicos, un super parlante que pasaba música, que decían que era de no sé de qué años, pero no era de tal año. Y entre todos los comentarios salió el tema del accidente del auto. El accidente del auto, yo nunca manejé, porque resulta que, yo dije, ¿vieron qué bicisendas? Dice, ¿de qué calle llegó? De Humahuaca. Dice, bueno, dice, las bicisendas no sirven porque están mal hechas, porque no pueden hacerse de ida y vuelta. En cualquier país las bicisendas son de una sola mano, porque para que el que maneja, mira para un lado y si viene la bicicleta, yo no podía entenderlo. Digo, pero como si es lo mismo que venga de un lado. Digo, bueno, en realidad yo nunca manejé, porque por eso no lo entiendo. Y bueno, me lo explicó varias veces, como era que decía de los discapacitados. Y hablando de las bicisendas, digo, no, lo que pasa es que yo nunca manejé. Me quedé pensando, digo, yo nunca manejé. Digo, no, en realidad, yo a los 11 años manejé, estaban todos dormidos, y ya a los 11 años, como que en realidad no era mucho más grande, puede ser. Y que me había quedado atrás de un camión y que había clavado la aguja en 80 kilómetros por hora porque apenas trataba de acelerar, sentía miedo y quería pasarme del camión y no sabía cómo pasarlo. Mi papá me había dicho, ¿podés, Mari, pasarte para el volante y sostenerme el volante porque estoy muy cansado? Tengo miedo que no tengo fuerzas para tener bien el volante.
pero me jode el lado del conductor, porque a veces yo me quedaba del lado del acompañante y le tenía el volante. Y directamente se durmió y yo me quedé manejando completo, digamos, todo completo. Y se quedaron todos dormidos. Y después de más o menos media hora dice, qué restablecido, me entiendes. Te dormiste como media hora, siempre cuenta mi papá que yo le dije. Y de ahí salió el tema del accidente del caballo, que una vez yo estaba en la facultad y en Semana Santa, mucho no nos gustaba irnos porque siempre íbamos en enero, que será el viaje más lindo, en invierno, que bueno, también era más o menos pasable, pero el de Semana Santa no era muy, un viaje que nos entusiasmaba mucho porque eran muy pocos días, generalmente todas teníamos actividades y bueno, era muy cansador ir para el miércoles, jueves y volver en auto, pero bueno, hubo ese viaje del accidente del caballo, creo que fue en Semana Santa o en invierno, no me acuerdo bien. Pero, no, me acuerdo que fue en Semana Santa. Porque yo digo, ay, nunca más voy a viajar en Semana Santa. Porque siempre dicen que no hay que viajar en Semana Santa. Y yo no me acuerdo muy bien de esa vez, pero lo que sí me acuerdo, tengo como así recuerdos confundidos, pero sé que, no sé si fueron dos viajes o fue el mismo. Había un viaje que mi papá manejaba muy nervioso y hacía vueltas así y los que estábamos adentro, eran cuando los colectiveros dicen parece que es ganado, y no sé si era por la Cévila, porque hay una ruta que es continuamente como en espiral. No sé si era esa o qué, pero la cuestión que yo me golpeaba en una de esas maniobras me golpeé contra la puerta. Digo, ay papá, no manejes más porque me lastimé la mano. Me dice, ay, ¿te duele la mano? Me dice, ¿querés agua? Bueno. Y sirve, no sé si fue Virginia o quién que me dio un vaso de agua, y apenas tomo el agua, me desaparece el dolor que tenía en la mano, pero casi me dice, ¿te duele? Digo, no. Y al ratito me quedé como dormida. Y bueno, no sé si fue ese mismo viaje, pero el del accidente del caballo fue que yo estaba dormida y de pronto siento un golpe, como si fuera el golpe, un toque, así como si fuera un golpe en una mesa, un golpe seco. Y, y abro los ojos y no veo nada, veo todo oscuro. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, chocamos, dice Virginia. Y después digo, no sé si llegamos no me acuerdo bien cómo fue que después de eso que estaba todo oscuro, me decía, yo escuchaba que mi hermana me decía, chocamos, Mari, chocamos. Y yo decía, no veo, no veo. Y entonces se acerca Virginia y me dice, ¿tenés algo en el ojo? Y me dice, papá, a ver, déjame que te lo saque. Y se le dice, no, eso es parte del ojo. Y mi papá me tiró un poquito del ojo y empezó a tirar y se ve que había tenido desprendimiento de córnea. Y mi papá empezó a tirar y si bien no logró desprenderlo totalmente, se hizo como una pequeña herida mayor y veía todo nublado alrededor. Y veía unos alambrados, y digo, ¿pero dónde estábamos? No entendía nada yo. Y bueno, yo no quería meter la pata otra vez porque cada vez que preguntaba, cada cosa que decía, aparecía después la respuesta. Y mi papá parecía como que quería que yo no preguntara más.
porque la que parecía muy divertida era mi hermana mayor, que era la que estaba filmando todo, ¿no? Y entonces me dice Leti, no, chocamos. Y digo, pero ¿y dónde está el auto? Dice mi papá. Y veo el auto y dice, pero no está chocado. Dice, y bueno, y así, parecía como que según lo que yo iba pensando, iban pasando las cosas. Digo, ¿y dónde está el caballo? Y dice, no, chocamos con un... Digo, pero ¿y dónde está el otro auto? Bueno, y así iba preguntando cosas, y era como que se iba armando todo a medida que yo preguntaba. Ese fue el recuerdo que a mí me quedó. Y que mi papá no quería que yo preguntara más, porque parece que cuanto más preguntaba, más metía el dedo en la llave. Y, y bueno, no me acuerdo bien qué fue, porque la verdad que era, después la escena final era el auto chocado, un caballo con una panza enorme. eh, Me acuerdo que también decía, pero no dejó marcas en el capó. Y después dejaron como unos pelitos. La cuestión que, bueno, no sé qué fue lo que pasó. Yo creo que que algo pasó, que no sé lo que fue. Yo habré quedado inconsciente y después, bueno, no sé. La cuestión que dice, digo, ¿y dónde está? Y mamá, está mi mamá. Y baja mi mamá del auto con toda la cara, con vidrecitos, toda la cara así, como puntitos rojos, así por toda la cara. Y digo, ¿y Totó? ¿Dónde está Magdalena? ¿Dónde está? Y baja Magdalena del auto. Es decir, a medida que iba preguntando, iban apareciendo, como por nombre apareció. Y mi papá, quería seguir rápido, llegar a casa. Y yo digo, ¿no podemos ir a un médico para verme el ojo? Y me dice, ¿pero qué? ¿Te duele? Digo, no, pero... Dice, pero no le puede pasar algo. Dice, no, no, sigamos, sigamos, sigamos. Y seguimos con ese auto que tenía tenía la trompa como abollada y el capó, digamos la parte de arriba la tenía hundida. Y mi hermana agregó, yo no me acordaba de eso, que al no tener parabrisas, las mariposas todos le pegaban en la cara a mi papá. Y que había un hombre en una estación de servicio que tenía unos anteojos oscuros, y ahí cuando mi hermano empezó a contar lo del hombre de los anteojos de sol, se empezaron a tentar de la risa mi mamá y mi hermano. y, y no podía terminar de contar. Que dice, porque nosotros no teníamos anteojos de sol.